Hola, buenos días nuevamente. Bueno, eh, hoy vamos a revisar cuáles son los lugares de cultura originaria. ¿Qué es esto de cultura originaria? Son sitios que surgieron en el mundo, sitios que no recibieron influencia alguna de otros y en los cuales se creó una cultura muy importante que después se difundió hacia otras partes, hacia otras regiones, ¿no? Cercanas, naturalmente, pero que, pues bueno, de alguna manera, pues sirvieron para ir creando otras culturas. Eh, Estos sitios de cultura originaria están repartidos por todo el mundo. Hay algunos lugares que, eh, pues bueno, tradicionalmente hemos considerado como unos sitios de alta cultura, efectivamente, que la tienen, pero que no tuvieron en su momento eso que nosotros llamamos cultura originaria. Están repartidos por todo el mundo, como decía, corresponden casi a cada continente, ¿no? Solamente el continente europeo no tuvo un lugar de cultura originaria, más bien recibió influencia de una de esas culturas muy importante como es la cultura egipcia. Bueno, le- los sitios de cultura originaria se destacan específicamente porque en ellos se crearon sistemas de escritura, se creó naturalmente una lengua que no es que haya servido de base para otras, pero pues son idiomas, son lenguas que se crearon y que de alguna manera también influyeron, ¿no?, en la elaboración de otros idiomas. Eh, al menos en sus versiones más contemporáneas. Tuvieron eh, específicas formas eh, de concebir la arquitectura, ¿no?, de acuerdo a la zona en la que se creó esa cultura originaria, en la que surgió esa cultura originaria, y también tuvieron formas particulares de alimentación. Para no tardarme más en esto, diremos que alrededor del mundo hay 6 sitios de cultura originaria, ¿no? El primero de ellos está, bueno, no es que sea el primero en el sentido de que haya surgido antes que los demás, sino que, pues bueno, vamos por orden, digamos. Sabemos que, por ejemplo, China tiene una de estas culturas originarias. Eh, Insisto, pues se crearon formas de ver el mundo, se creó un tipo de arquitectura, un tipo de forma de transmisión del conocimiento a través de un tipo específico de escritura. El otro está, bueno, otra característica es que se crean cerca de cuerpos de agua. El otro está en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. Otro más está en Egipto, ¿no? Ahí ya llevamos tres. Uno más está en el Valle del Indo, ya son cuatro. El quinto está en la zona de los Andes, cerca de la Amazonía peruana, ¿no? Está en Perú con los incas, la cultura mochó, y una más está en Mesoamérica. Esto, al menos a mí, me resulta muy importante por lo siguiente. De repente consideramos a otras culturas como superiores a la nuestra, pero nosotros tenemos cultura originaria. Nosotros tenemos una cultura que tiene miles de años de haberse creado, de haber estado aquí, de haber surgido. Una cultura que pues no se parece en nada a las demás, una cultura que, como su nombre lo dice, pues dio origen a otras, ¿no? Entonces, eh, lo digo porque, pues, de repente, como decía yo hace un momento, pues tenemos esta idea de que, bueno, pues es una cultura, hay culturas superiores, específicamente si pensamos en los europeos, ¿no? Y consideramos que es superior. Cuando
en México tuvimos una cultura sin duda alguna muy avanzada. Eh, Esos sitios de cultura originaria a hablar ya específicamente de México. Pues bueno, tenemos algunas características muy especiales. Por ejemplo, se creó una arquitectura muy específica, también con pirámides truncas. Las pirámides, recuerden que siempre acaban así en punta. Las pirámides aquí en México es como si esa punta se les hubiera mochado. Entonces se establece un basamento piramidal en la parte de arriba. Por otro lado, pues tenemos, por ejemplo, el desarrollo de importantes plantas que dieron alimentación a la gente. Una de las más importantes, sin duda, es un cereal, un grano, que es el maíz, ¿no? Que es muy importante. Eh, Otras plantas muy importantes también y que sirvieron pa- para, para alimentar a la gente, pues lo tenemos en el maguey, ¿no? Del maguey puede salir, pues principalmente el pulque, ¿no? Después se puede aprovechar la penca para el istle, ¿no? Usarlo en vestido, en algunos instrumentos de carga como los ayates, en la actualidad se siguen haciendo. Em, Podemos notar que, por ejemplo, del maguey también se aprovecha la epidermis para los famosísimos michiotes, deliciosos además. También tenemos, por ejemplo, el uso de la púa. Naturalmente, el maguey, la calabaza, el chile, ¿no? Entonces, en esa cultura originaria, pues podemos encontrar estas características. Sirva esto, pues, para tener un poco de, em, tener en más valor a nuestras antiguas culturas, ¿no? Sobre todo porque formaron parte de una cultura originaria. Y bueno, como se nos está acabando el tiempo, pues ahora les diré que lo del poema anterior, lo del Cuicapeucayo, es un poema con el cual comienza este manuscrito de los cantares mexicanos. Es un poema en el cual se supone que es cómo se crea la poesía. Hay figuras muy interesantes como aquellas de el personaje que entra a un lugar y se acercan a él los animales y le preguntan qué es lo que quieres tú, cantor, y él dice yo quiero recoger las bellas, las fragantes flores. Los animalitos se las muestran. eh, Hay una especie de estado, digamos, estado alterado de conciencia. De repente se ha criticado eso, pero pues no es extraño, ¿no? Si vemos, por ejemplo, obras literarias de otras partes del mundo, efectivamente también hay estados alterados de conciencia, a través de los cuales, pues, se puede, de alguna manera, crear algo llamado poesía. Los poemas de San Juan de la Cruz, el Corán, ¿no? Tienen visiones de estos estados alterados de conciencia, en donde las cosas brillan, acuérdense, ¿no? De que decían, entré a un lugar en donde brillaban por sí mismas las cosas. Uno de los libros, por ejemplo, el de la Biblia, el de la Revelación o el Apocalipsis, yo lo conocía como el Apocalipsis, pues viene con estas ideas, ¿no? De un trono que brillaba por sí mismo y la túnica de los que estaban ahí también brillaba de una manera eh, muy particular porque no requería del reflejo del sol ni nada. Entonces, pues bueno, vayámonos con esta idea de la poesía o este Cuicapeucayo. Ya no me dio tiempo de leer un fragmento hoy, pero se lo doy a la siguiente cápsula. Este Cuicapeucayo, en donde eh, se muestra la creación, propiamente la creación de la literatura náhuatl, cómo era el proceso de creación. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia y nos vemos en la siguiente cápsula.